Buenos días. Buenos días. Hoy finalmente se va a hacer la declaratoria de la reforma constitucional que quita el pase automático en este transitorio del artículo 102, apartado A, para evitar que haya un fiscal a modo, para que quien ocupe la Procuraduría General de la República no pase de manera automática, cuando se apruebe la ley en la materia, pase a ser automáticamente el próximo fiscal por los 9 años, como señala la Constitución, a partir de su nombramiento. Este asunto es de tal trascendencia que pone en evidencia la necesidad de que en México transitemos hacia la consolidación de una procuración de justicia que realmente le sirva a la gente, para que pueda tener todas las condiciones objetivas para responder a los reclamos que la ciudadanía ha hecho respecto de que los ministerios públicos no están asumiendo su responsabilidad de manera efectiva, de manera eficaz, de manera profesional. Y parte de la discusión, del análisis de por qué no ha funcionado, es que se emprende en 2014 una reforma estructural a la Constitución para transitar en el marco del nuevo sistema acusatorio también a que los ministerios públicos, tanto el federal como el de las 32 entidades federativas, pues trasciendan a ser organismos autónomos del gobierno. Es decir, ahora lo que se observa es que al formar parte de las estructuras gubernamentales siguen lineamientos esta actitud perversa que ha puesto en evidencia la eficiencia de los ministerios públicos, porque siguen estando representando los intereses de los gobernantes. Diversas materias de naturaleza penal que han prácticamente trastocado el que el Ministerio Público tenga que ser plenamente autónomo, precisamente es los delitos que antes eran configurados como delitos graves, pero ahora en la nueva reforma de la Constitución son delitos que están inscritos para determinarse como prisión preventiva o prisión preventiva oficiosa. Y claro, ustedes saben que las leyes que se han impulsado en materia de naturaleza penal, todas las materias han evidenciado una colusión, una perversión de relación con el gobierno o aquiescencia con agentes del Estado, de tal manera que es muy pertinente rescatar la esencia de esa discusión del 2014 para lograr que los ministerios públicos sean totalmente autónomos a los entes gubernamentales. Y eso significa que desde su nombramiento haya cumplimiento de preceptos de idoneidad, además de los requisitos de ley, también la idoneidad que tiene que caracterizar a los ministerios públicos para que probadamente garanticen plena independencia del gobierno, de agentes del gobierno, para que puedan atender esta nueva encomienda que es un reclamo de la ciudadanía. Y observamos que, si bien es un paso trascendental que hoy se haga la declaratoria para que no haya pase automático, sí nos preocupa que en el caso del nuevo gobierno que va a asumir la conducción del país el próximo 1 de diciembre, no observamos que haya en el espectro de sus futuras decisiones una correspondencia con lo que señala la Constitución, con lo que ha manifestado la ciudadanía de manera contundente respecto de que los ministerios públicos encargados de la investigación criminal
puedan tener esta idoneidad que se requiere para poder seguir el proceso judicial y, por supuesto, lograr que la autoridad judicial pueda fincar responsabilidades penales a partir de esta primera investigación. Si hay una investigación que no está bien fundada, que está tergiversada, que está correspondiendo a otro tipo de intereses y no los de las víctimas, claro que vamos a tener como resultado que cuando llega al Poder Judicial, pues no hay eficiencia insistimos, en la aplicación de la ley. Por lo tanto, sí es importante lo que hoy vamos a decidir en la permanente, pero sí nos preocupa mucho que lo que está haciendo ahora el gobierno, el próximo gobierno de López Obrador, no corresponda a lo que la Constitución ha avanzado y que comenzó en 2008 con la nueva constitución de este sistema inscrito en el debido proceso legal, este sistema acusatorio, insistimos, en el que corresponde también el proceso de la configuración de lo que tienen que ser los fiscales, y particularmente nos preocupa el caso de la Fiscalía General de la República, que es una potestad que todavía sigue asumiendo quien lo observamos en sus discursos, seguramente lo va a hacer a partir de que asuma la conducción del país. Y por lo tanto, nosotros creemos que eso es un error, que es el no cumplimiento de lo que señala la Constitución, de que va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo que han hecho estos sexenios, que no va a cambiar, y por supuesto nos preocupa que no haya respuesta como tiene que hacerse para que las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos encuentren justicia, verdad, justicia, y por supuesto no lo observamos. Y una prueba de eso también es los distintos foros que se han realizado, esta tergiversación de lo que se supone debiese ser el perdón por parte de una autoridad que no corresponde a lo que la Constitución señala, que con claridad establece que quien hace la pague, que quien comete un delito, pues en función de ese delito tenga una sanción de privación de libertad correspondiente, porque esa es una forma clara y contundente, constitucional, convencional, de garantizarle a una víctima que efectivamente hubo justicia frente al hecho delictivo del que fue víctima. Entonces, sí queremos manifestar que por un lado estamos contentos que se haya logrado finalmente quitar el pase automático, y por supuesto también nos preocupa que no se esté atendiendo lo que dice la Constitución. Le voy a pasar la voz al diputado Jesús Zambrano.